Esta es la entrevista con la especialista Jessica Cruz, egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Qué bueno. Bueno, para entrar en tema, vamos a hablar un poquito sobre los discursos de odio, más específico sobre un poco sobre el nacionalismo y sobre el patriotismo mexicano que está Sí. actualmente vigente, ¿vale? Para empezar, ¿cómo definirías discursos de odio? Creo que hoy en día no nada más nos tenemos que enfocar en un discurso de odio enfocado a argumentos dispares, por ejemplo, que es el argumento, el discurso de odio más tradicional, por así decirlo, es Ok, uno que se basa en estereotipos, que se basa en esta cuestión un poquito más de ideas erróneas que se tiene acerca de una cosa, de una persona, de algún concepto en general, ok, sino también la parte del honor y de la dignidad de ese concepto que estamos tratando, ¿no? sí, Creo que algo que a mí, por ejemplo, siempre me gusta mucho basarme es que vivimos en un mundo muy globalizado y en un mundo muy tecnológico. Entonces, hoy en día el discurso de odio no nada más es qué es lo que una persona piensa de otra, qué es lo que no sé, un país o una cultura piensa de otra, sino también, por ejemplo, qué tan fácil o qué tan difícil o qué tan verídico puede ser las redes sociales, ¿no? sí. Pero pues básicamente un discurso de odio es eso, es cómo, cómo se basan ideas, se basan concepciones o se basan argumentos en prejuicios, en estereotipos sobre algún colectivo, ya sea por simplicidad o por repetición. Ok, gracias. Y oye, y entonces, ¿cuáles crees que sean los aspectos o características principales que dan pie a los discursos, que dan pie a los discursos de odio? Pues yo creo que ahí sería, yo soy gran fan de las ciencias conductuales, entonces Ok, yo creo que ahí, por ejemplo, ahí me iría un poquito más a la cuestión cultural, primero que nada. Podemos partir de una realidad, por ejemplo, en terceras dimensiones, ¿no? Que sí, es una teoría un poquito más avanzada en el que, por ejemplo, la primera realidad de una persona es donde naces, ¿no? O sea, tu familia, tu núcleo familiar y tú, ¿no? Que te enseñan de esto es esto está bien, esto está mal, ¿no? Las reglas, por ejemplo, a seguir las reglas. Esto es algo ético, esto es algo no ético. La segunda realidad es lo que la sociedad o la cultura en la que tú estás creciendo, pues te está diciendo, ¿no? El decir, sí, por ejemplo, para los mexicanos quizá el albur no es algo malo, quizá el bullear a una persona no es algo malo, ¿no? Que a veces es algo que en Latinoamérica hacemos mucho. Te burlas de algún defecto de una persona no por una cuestión mala, sino exacto. como por cariño, ¿no? Y muchas veces lo decimos de broma, que es bullying con amor, pero pues no, ¿no? Cuando en otras culturas, por ejemplo, tal vez va a ser algo muy mal visto. Sí, Y exacto. ya esta tercera realidad que le llamamos nosotros, pues es la realidad que una persona elige para sí mismo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, mi generación y un poquito más la generación de millennials, por así decirlo, un poquito más grande, empezamos a hablar y empezamos a ver que muchos de estos estereotipos se basaban no nada más en una cuestión cultural, sino en macro tendencias. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, no sé, eh, puede ser algo muy sencillo como los vegetarianos, ¿no? Ay, es que no comen carne porque están Sí, salvando al planeta, entre comillas, ¿no? O, no, pues es que seguro en su país es de las niñas que es súper, así como súper creída, ¿no? Súper fresita o súper algo, ¿no? Hay marcotendencias que sí llegan a hacerse. Por ejemplo, ahorita tiene mucho tiene mucho que ver que las redes sociales hagan que en muchos países, aunque vayas tú a otro país con una cultura muy diferente, tengas temas muy similares, como por ejemplo es que las Kardashian hacen esto, ¿no? O es que Donald Trump hace esto, ¿no? Y a veces hasta el odio a un presidente te hace hacer amigos, ¿no? sí, Y eso es algo que pasa mucho. exacto. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, ¿qué, cuáles creerías cuál creerías que fueran las características principales sobre el nacionalismo? Ya entrando un poquito más a lo nacional, al sentido de pertenencia, ¿no? Híjoles, pues yo creo que ahí nos podemos ir a un lado muy académico, por Sí, así decirlo, sí, que es, por claro. ejemplo, los símbolos patrios, ¿no? Los símbolos nacionales. El escudo, la bandera, el himno, ¿qué es lo que define a un mexicano, no? Sí, El mexicano es, no sé, hardworking. El mexicano es, por ejemplo, que le gusta bailar, que le gusta hacer fiesta, que le gusta esto, ¿no? Por ejemplo, se dio mucho, por ejemplo, a mí me tocó vivir el último temblor cuando yo estaba de intercambio sí, y me decían, ¿no? Es que los mexicanos realmente se unen mucho, ¿no? Y entonces como que
a veces tú como mexicano te enfrentas por ejemplo, opiniones ajenas a tu cultura que tú dices, pues los mexicanos sí somos así o no somos así o qué está pasando, ¿no? Entonces, hay muchas veces que sí dices, bueno, es que un mexicano puede ser el mejor amigo de otro mexicano, pero también puede ser el enemigo de otro mexicano, ¿no? Y a veces es cierto. Pero, por ejemplo, en cuestiones mucho más grandes como lo es nuestro país, creo que sí se cumple un poquito esa cuestión del mexicano siempre está junto, ¿no? Pero también creo que también esta cuestión de nacionalismo no nada más es una cuestión nacional como tal, o sea, como llamarlo así, no lo podemos dejar solamente Ok. a un nivel nacional, sino que también nos tenemos que ir algo un poquito más local. Y creo que eso no nada más influye en una cuestión pues psicológica, en una cuestión de nacionalismo, sino ya, por ejemplo, para aplicar políticas públicas, es muy fácil decir, bueno, aplico una política pública a todo el país, ¿no? Pero Sí. muchas veces no tomamos en cuenta que cada estado de México es muy diferente. Entonces no podemos aplicar y no podemos decir, es que el mexicano es solamente como los que viven en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Cuando un mexicano que vive en Guadalajara, por ejemplo, es muy diferente. O un mexicano que vive en Monterrey, en Nuevo León, es muy diferente. Entonces, creo que el nacionalismo sí, a grosso modo, de manera general nacional, se basa mucho en una cuestión más histórica, como son los Sí. símbolos patrios, como son esta cultura de te voy a apoyar, nos ayudamos juntos y caminamos todos de la mano, pero también creo que tenemos que enfocarnos mucho en la parte local y de regionalismo. Ok, sí. Y bueno, como comentabas, o sea, hay una parte que es local, regional, ya más universal. ¿Cuáles considerarías que son las herramientas más importantes actualmente de propagación sobre estos discursos? Aparte de las redes sociales, claro. Yo creo que hoy en día sí es una de las más grandes. Creo Sí, que, por ejemplo, ahorita que justo te estoy platicando eso, me acuerdo, sí, Frida Kahlo, Diego Rivera, ellos fueron los que literal iniciaron esta parte de la diplomacia cultural. ¿Por qué? Porque las artes eran como tal esa llave que te lleva a otros lugares, ¿no? O sea, las personas que conocen a un mexicano, o sea, que saben de México en el extranjero, no necesariamente conocen a Peña Nieto o conocen a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Siempre van exacto. a conocer más una diplomacia cultural, ¿no? A través de artistas, a través de celebridades, a través de personas que son conocidas en todo el mundo. Y eso ha pasado desde la revolución, por ejemplo. O sea, en algún momento esa nacionalidad mexicana, esa identidad mexicana o esa identidad nacional se creó a partir de Diego Rivera y de Frida Kahlo, ¿no? Sí, Y era exacto. a través de las artes, a través de periódicos, a través de muchas cosas. Hoy en día creo que las redes sociales son definitivamente el factor clave en cómo esta propaganda se hace. Hoy en día, por ejemplo, ya es requisito que un presidente tenga Twitter, que un presidente tenga Instagram, que tenga Facebook, que Sí, tenga muchas cosas, ¿no? Y a partir de ahí estar haciendo cosas. Y lo hemos visto, o sea, el poder que tiene un Twitter, por ejemplo, de Trump es grandísimo, ¿no? sí, Y a mí me exacto. pasa, por ejemplo, ahorita que estoy estudiando acá, de repente, no sé, Andrés Manuel dice algo y el dólar se dispara, ¿no? O el peso cae, o alguna cosa pasa, pero también habla mucho, por ejemplo, el tema del aeropuerto, ¿no? Fue un tema que ahorita en la maestría estamos tocando mucho y realmente yo no esperaba pues tener que debatir sobre un proyecto de mi país, nada más porque todo el mundo cree que, o sea, fue un problema de project planning, por ejemplo, Sí. ¿no? Cuando en realidad pues o sea, es un problema mucho más personal, mucho más, pues por ahí de negociaciones no bien planeadas, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente las redes sociales son el factor clave ahorita, pero también las personas. Esta cuestión de diplomacia cultural creo que es una de las más importantes. Sí, exacto. Oye, y bueno, ya que comentabas también de que, por ejemplo, ahorita estás en Estados Unidos, has estado en otras partes, cuéntanos, actualmente, ¿cuáles serían como los discursos de odio principales en el entorno internacional? Creo que los podemos partir en dos, desde los positivos, que Exacto. serían esta cuestión, por ejemplo, de sustentabilidad, ¿no? Que es algo que está demasiado de moda ahorita, la cuestión de innovación, ¿no? Ok. De decir, quiero hacer esto, pero lo hago de una manera mejor. La parte de emprendimiento, la parte de ONGs, ¿no? De fundraisings, por ejemplo. O sea, en algún momento, por ejemplo, pasó con la renovación de la catedral, ¿no? Que de repente fue como, no, necesitamos dinero para esto y en un día se Sí. juntaron millones de pesos, ¿no? Desde esa parte de ser un mundo globalizado, pues sí la hay, es una cuestión posible que todos estamos conectados, todos estamos unidos y podemos hacer que las cosas cambien, como por ejemplo,
la lucha por el climate change, ¿no? O, por ejemplo, cuando Alexandre Ocasio dice, no, si quiere hacer esto en Estados Unidos y automáticamente pasa, ¿no? Hay Sí, un cambio y se ve como jala personas, ¿no? Hasta la cuestión un poquito mucho más negativa, que por ejemplo puede ser la cuestión de ciberodio, ¿no? Que ujú, también pasa mucho, desde utilizar las redes sociales para, no sé, como el caso que hubo en Rusia de la ballena azul, que era un reto en el que, pues literal, retaban a los chavos a suicidarse, ¿no? O el ciberodio, simplemente el, por ejemplo, no sé, en la India o en algunos lugares de África o de Medio Oriente, a la fecha, o sea, si, por sí, ejemplo, una chava, no sé, para sus culturas hace algo que no está bien para ellos, automáticamente lo suben a redes sociales y ya todo el mundo sabe que esa niña estuvo mal, ¿no? Y sí. le empiezan a bolear y empiezan a hacer ciberio con ella. Entonces, creo que sería eso. Puede ser una cuestión muy positiva, como son fundraisers, causas que todo mundo, en las que todo el mundo está involucrado, hasta la cuestión un poco negativa, que es el votar por una cosa o votar por una cosa que no, o hacer que los estereotipos crezcan mucho. Exacto, sí. Y por ejemplo, ¿cuáles creerías que son las principales aquí en México? Más específico, yo creo que ahorita, como siempre, la cuestión política es algo que da mucho de qué hablar. Creo Sí, que es algo que da material tanto muy académico como social, como también muy creativo, ¿no? Desde memes, desde muchas cosas. sí, Eso creo que algo con lo que a veces jugamos mucho, que a veces puede ser un poco tricky, que a veces, por ejemplo, afuera de México no lo entendemos, y no nada más afuera de México, en cualquier lugar que no sea Latinoamérica, la cuestión social también, ¿no? O sea, nosotros sí, hacemos mucho esa broma, ¿no? De, ay, es que los de arriba y los de abajo, ¿no? O los de adelante y los de atrás, o los ricos y los pobres, o algo así, ¿no? A veces, incluso en películas sale, y algo que sí es algo muy importante, es que también, por ejemplo, la cuestión del cine es una cuestión completamente poderosa, ¿no? O sea, y a mí me han dicho, como, eres de México, conoces a Eugenio Derbez, ¿no? Tal vez Eugenio Derbez no es una persona de poder en México, pero en el extranjero, él es la cara de mucha cuestión de la cultura mexicana, ¿no? O sea, sí, es una de las personas que más ha ganado premios, que más incentiva esta cuestión, ¿no? O Carla Souza, por ejemplo, en Estados Unidos ella es súper conocida justamente porque ayuda a muchas causas, porque hace eventos para todo. Entonces, es lo que te comentaba. Yo creo que para mí siempre ha sido uno de los factores clave, tanto de México como de muchos otros lugares, pero que en México se ha practicado desde la época de la revolución y sí. post-revolución, es la diplomacia cultural definitivamente. Y oye, remontándonos un poquito más sobre el hecho histórico que estábamos marcando, ah, ¿considerarías que el nacionalismo mexicano que se ha dado es un tipo de xenofobia, por así decirlo? No sé, tomando en cuenta lo del himno nacional, algunos símbolos patrios, algunos símbolos estratégicos de la cultura mexicana, del gobierno, del Estado mexicano. ¿Creerías que es como un tipo de xenofobia, por así decirlo? Creo que en el caso mexicano no lo llamaría xenofobia, Ok, definitivamente no. ok, Creo que ahí es una cuestión más de áreas grises en la identidad mexicana, en la identidad nacional. O sea, es lo que te comentaba. Hay muchas veces que no podemos englobar que un mexicano es el himno, que un mexicano es tacos, que un mexicano es la bandera, el escudo, sí, ¿no? Obviamente cualquier mexicano se va a identificar, por ejemplo, con el nopal y con el águila y con la historia de los aztecas y la colonia y la conquista. Obviamente se va a identificar, pero eso no necesariamente significa que esa persona diga, si yo lo vivo y lo respiro siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque en México suele pasar, por ejemplo, el estado en el que vives, la sí, clase social en la que vives, todo lo que haces, ¿no? Incluso, por ejemplo, y pasa, si eres sí, del TEC o si no eres del TEC, ¿no? ¿En dónde estudias? exacto. Ahí es cuando empieza a haber una cuestión que no es de xenofobia, es simplemente áreas grises dentro de la identidad mexicana, ¿no? Y creo que a veces no nos pasa y no lo hacemos consciente hasta que salimos, hasta que hablamos con una persona que está fuera del lugar donde nosotros vivimos, donde nos involucramos. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta y creo que el concepto de otredad siempre presente para el mexicano es un concepto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a través de los otros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Sí, Cuando sí, tú sí. ves que el otro no es algo, es porque tú no lo eres, entonces así te conoces mejor. Creo que en el caso de México, aunque a veces llegamos a tener problemas, por ejemplo, con pueblos indígenas, no llega a un punto de xenofobia, no es como que nosotros los marginalicemos
a tal grado de decirle, no, tú te vas a ese cachito y tú no eres mexicano, ¿no? O sea, sí, Sí. claro que son mexicanos. Quizá no tenemos todavía ese merging, ese yo te adopto como mexicano, o sea, yo te adopto como parte de mi comunidad, pero eso no le quita que yo diga que cualquier persona, por ejemplo, que hable en Aguatul, no es mexicano. O sea, para mí son parte de mi cultura y completamente los respeto, pero no necesariamente por eso convivo con ellos. Exacto. Entonces, ahí no creo que sea un caso de xenofobia, son áreas grises en la identidad nacional. Sí. ¿Cómo consideras o cómo se ha transformado los discursos de odio a lo largo de la historia? Si es que se ha transformado, si es que hay alguna transformación verdaderamente palpable, si no, ¿cómo considerarías que se ha transformado? Creo que sí se ha transformado, definitivamente. Como muchas cosas, esa transformación no necesariamente significa que cambia completamente de definición o que cambia completamente el significado. Okay. Al fin y al cabo, no hay una definición específica como tal de un discurso de odio, ¿no? Un discurso de odio puede ser desde una definición aceptada, expresiones o manifestaciones que incitan al odio y a la intolerancia, ¿no? Entonces, en ese momento puede ser muy fácil identificar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, claro. Hitler, Mussolini, Eva Perón en su momento, ¿no? Que no necesariamente son discursos de odio, pero sí es un yo soy yo, ellos son otras personas y porque ellos son diferentes no los va a aceptar, ¿no? Creo que ahora, bueno, ahorita, justo en este momento, el discurso de peacemaking, el discurso de paz es algo que está tomando muchísima fuerza, no nada más en la cuestión social, sino también en la cuestión legal, ¿no? Ya no es, antes, por ejemplo, era como, bueno, ok, ibas a guerra con otro país, no había tantas cuestiones, no había tantas herramientas como tal para no como acusar al otro país, pero vamos, para defenderte en contra de ese país, ¿no? Hoy en día creo que es algo mucho más, o sea, ya si eres un político, si piensas un poquito más, o si, por ejemplo, eres la persona a cargo o que tienes el poder de decisión, es decir, nos vamos en contra de esto, yo voy a hacer esto, o cualquier cosa, y puede ser en un sistema muy micro, en un escenario muy micro, por ejemplo, como sexual harassment, ¿no? Sí. O sea, la cuestión de violaciones, equidad de género, todas esas cuestiones, creo que sí se han transformado. O sea, ya no necesariamente es una cuestión de odio, sino una cuestión de libertad de expresión, una cuestión un poquito más de respeto hacia la otra persona, ¿no? Sí, creo que ya el discurso de hoy en día ya no es tanto la cuestión de odio como tal, no es tanto la cuestión de intolerancia a otra persona, es una cuestión más de respeto. Sí. Ahora el discurso de odio sí, por un lado, ha cambiado porque ya no es una cuestión de marginalizar a las personas o marginalizar a un grupo o literal exterminar a un grupo, sí. Es una cuestión un poco más de dañar a la otra persona, ¿no? Que puede ser desde, por ejemplo, no sé, apedrear a una persona porque no está cubierta como su religión se lo pide. Sí. Puede ser desde, por ejemplo, no sé, que una chava vaya caminando en la calle y le griten un piropo. Puede ser desde poner un Twitter en contra de algo que otra persona está diciendo. Creo que ahí va una cuestión más de que ya se ha vuelto una cuestión mucho más individual, mucho más micro, sí. Más que una macro. Ok, sí. Tienes toda la razón. Y oye, ya hablando como de estrategias y herramientas, ¿cómo crees, cómo podríamos combatir los discursos de odio? ¿Cómo sientes que se podría combatir? Mira, la verdad es que es complicado. Sí. Es una pregunta claro, muy complicada claro. Porque, digo, yo como internacionalista y como transformadora pública, que es a lo que me dedico, al fin y al cabo, a la cuestión de innovación en el sector público, tu project planning, o sea, tu plan de proyecto como tal, es lo más importante, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, o sea, si hay algo que le hace falta a México, es atacar de raíz todos los problemas que tenemos, ¿no? Okay. Muchos de los problemas de los mexicanos no necesariamente es una cuestión económica, no necesariamente es una cuestión de falta de oportunidades, porque las hay. Es una cuestión de educación, siempre lo he dicho. Y esa educación no es necesariamente, por ejemplo, no sé, aumentar los niveles en educación superior, aumentar la cantidad de exámenes o la cantidad de requisitos para nivel medio superior. Es una cuestión desde casa, ¿no? Desde que eres chiquito. Sí, siempre lo he dicho, por ejemplo, si cuidas a un niño chiquito, que tenga una salud mental completamente sana, por así decirlo, que su salud mental sea completamente sana, ya todo lo que venga después en todos los demás años, ya no es algo en lo que tú tengas que trabajar. Entonces, creo que en esa cuestión todos los discursos de odio se pueden resolver.
de esa manera. O sea, desde que está chiquito sería más que nada como esa cuestión. O sea, como a las nuevas generaciones, Sí. irlos adaptando desde que están, por ejemplo, en kinder, primaria, secundaria, que son educación básica, donde todavía el cerebro está un poquito, pues, Moldeable. fértil, por así decirlo, Exacto. moldeable. Entonces, desde ahí puedes empezarles a meter, porque muchas veces, y hay un libro que es muy bueno que dice, bueno, por ejemplo, los narcos, ¿no? ¿Cómo es que ellos llegan a pensar que lo que están haciendo está bien? Pues sí, muchos de ellos hoy en día ya nacieron en esa comunidad. Entonces, ellos están haciendo lo que sus familias hacen. Sí. Y muchas veces para ellos no es algo malo, ¿no? Exacto. A veces justamente el tener reglas, el tener leyes, es lo que hace que las cosas no se hagan de una manera ética o que no se hagan de una manera en la que estés respetando a la otra persona. Muchas veces esas reglas justamente te hacen ser un experto en cómo hacer las cosas sin romper esas reglas. Sí, exacto. Entonces, el discurso de odio puede empezar, o sea, en la manera un poquito más, pues, pedagógica, hablando pedagógicamente, Sí. sería desde que están chiquitos. Ya, por ejemplo, en una cuestión más grande, como tú y yo, por ejemplo, que ya somos mucho más grandes, ya no es tan fácil que alguien me diga algo y yo diga, sí, 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 claro. segurísimo. Ya es una cuestión más, por ejemplo, de conciencia social, ¿no? Sí. Que en los negocios puede ser una cuestión más de responsabilidad social, ¿no? Ujú. ¿Qué tan valuable es que una empresa que sea socialmente responsable tenga más valor que una empresa que no lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo. Exacto. O sea, el poder que ahorita tiene igual las redes sociales, el poder que tiene el exponer que una empresa, por ejemplo, esté contratando a niños de 2 años y les pague 6 pesos al día, ¿no? Sí, Por todo el exacto. trabajo de, no sé, 12 horas. Entonces ya hoy en día sí esa cuestión del discurso social es muchísimo, muy importante porque la sociedad va a decir, porque yo no estoy de acuerdo contigo, no lo voy a hacer. Pero eso ya es una cuestión que no necesariamente puede ser poderosa, pero sí lo es. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias, Jessica. No, sí. Te recuerdo que pues esta grabación nada más es con fines académicos, nada más lo vamos a ocupar por una investigación. Muchísimas gracias por tu tiempo y bonita noche. Gracias. Gracias.